Cuando nosotros hablamos de constitución como norma jurídica que organiza los órganos del Estado, nos estamos refiriendo a un tipo de organización de los órganos del Estado que tiene en cuenta básicamente la idea de que era el Estado el principal y posible violador de esos derechos individuales. Por ende, los órganos de gobierno del Estado tenían que estar organizados de determinada manera, de una manera tal que evitara la concentración del poder político y de esta manera que evitara la violación de los derechos individuales. Esta es la lógica central que impera en la organización constitucional de las constituciones tributarias de ese constitucionalismo clásico del que ya hablamos, y que tienen en general su modelo en la Constitución norteamericana. Modelo que no necesariamente es una copia directa, limitar el poder absoluto. Desde la lógica de entender que si los poderes tienen que dialogar entre sí o tienen que controlarse mutuamente o que se necesitan para lograr conformar la voluntad público-estatal, si se dan estos supuestos, seguramente no existirán desbordes en el ejercicio de ese poder, o por lo menos se ven más limitadas las posibilidades de ese desborde en el ejercicio del poder. Y esta es la lógica que impera en la conformación de los tres clásicos poderes o departamentos u órganos del gobierno del Estado: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esta cuestión de buscar de alguna manera que no pudieran por sí solos hacer todo, pero que tuvieran sí un ámbito de competencia exclusivo y reservado, susceptible de algún tipo de control por parte de los otros poderes. Este control se puede dar de diferentes formas. Un ejemplo de estos controles es el control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad es una forma de control particular que tiene el Poder Judicial sobre actos o normas jurídicas emanadas de los otros poderes. Pero después hay otros tipos de controles. Por ejemplo, cuando el presidente veta una ley sancionada por el Congreso, ahí tenemos un juego de frenos y contrapesos. Cuando el Congreso remueve por juicio político al presidente, al jefe de gabinete o a alguno de sus ministros, ahí tenemos un ejemplo de frenos y contrapesos. Pero también hay frenos y contrapesos cuando un poder necesita a otro poder para poder justamente completar o llevar a la práctica funciones propias. El presidente, por ejemplo, no puede nombrar embajadores sin el acuerdo del Senado. El presidente no puede nombrar a la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas, que le dependen, sin el acuerdo del Senado. Y los jueces, todos los jueces, con procedimientos diferentes que vamos a estudiar, pero como regla general todos los jueces, los nombra el presidente, pero con acuerdo del Senado, no los puede nombrar solos. Todo este esquema, que es bastante más complejo y del que solo estoy poniendo algunos y breves ejemplos, hacen esta idea de esta maquinaria de marcha y contramarcha, de freno y contrapeso, de necesidad de superposición de voluntades público-estatales. Por ejemplo, si ustedes, o si yo ahora, de sopetón, en esta mañana gris, les pregunto, ¿qué hace el Congreso? Seguro todos me van a contestar leyes. Y les digo, es una respuesta incompleta, y como incompleta es errónea, porque el Congreso tiene dos grandes funciones. Una es hacer leyes, pero otra función constitucional que suele obviarse y que en general en los análisis políticos no aparece, es la de control. Quien tiene a cargo el control del sector público nacional es el Congreso. Y se vale para ese control de un órgano que le depende y que le proporciona información, y un órgano que recibe mandato del Congreso para controlar. Y ese órgano se llama Auditoría General de la Nación. Indudablemente, hay un sesgo de profunda desconfianza a la voluntad popular en los diseños institucionales tributarios del constitucionalismo clásico.
Lo vimos en el texto de Gargarella y lo conocemos. Los constituyentes, cuando establecieron esta idea de bicameralidad en el Congreso, lo hicieron a partir de una concepción bastante primitiva de la conformación sociológica de lo que era en ese momento la sociedad norteamericana, entendiendo que había dos grandes grupos y que ninguno debía privar sobre el otro. Y la mejor forma de que esto ocurriera era darle a cada grupo la posibilidad de el manejo o el tener una de las cámaras del Poder Legislativo. De esta forma iba a lograr la Constitución que los grupos buscaran cierto tipo de acuerdo y que los grupos además necesitaran negociar con el otro y ninguno terminara privando sobre el otro. De ahí la conformación senatorial. En el Senado están los viejos, están los propietarios, están los ricos, están los que pueden vivir de rentas, los que no necesitan trabajar. En el Senado están los acreedores, ¿sí? Y para la época, 30 años era ya una persona absolutamente instalada en la vida. En la Cámara de Diputados o de Representantes, si vamos a la terminología norteamericana, iba a estar representada la masa popular, ¿sí? Los que debían, los que no eran propietarios, los que trabajaban, o por lo menos los que no vivían de rentas. Esta idea de conformación dual está claramente expresada por los constituyentes norteamericanos y por los defensores de la Constitución norteamericana. No era algo oculto que teorías políticas posteriores dilucidaron. No, esto lo decían claramente. Y justamente lo que buscaban era que ambos grupos pudieran frenar o sopesar el poder del otro a los efectos de que ninguno terminara privando. Esto fue buscado. Podemos discutir, como creo que discutimos en el texto, si esto realmente era así, incluso en ese tipo de sociedad. Seguramente no. Seguramente era una sociedad mucho más compleja que lo que pretendía reflejar la propia Constitución. Con lo que me voy a quedar sí es con el elemento de cierto tipo de elitismo existente en esta conformación frente al temor del desborde de las masas populares. ¿Sí? Y es frente a ese temor de desborde, ¿qué tenemos? La intermediación de la representación y la posibilidad de balancear o de equilibrar estos poderes. Esto es un tema recurrente que parece muy alejado en el tiempo, pero no tanto. Porque sea del signo político que sea, el gobierno de turno, las instituciones siguen siendo las mismas y en general el apelar a elementos de democracia participativa no lo utiliza nadie. Sean de un signo o sean de otro, la conformación de esta idea delegativa suele tomarse a partir de obtener los instrumentos u órganos del gobierno del Estado. Entonces, esto va a ser un tema que voy a intentar marcar cuando vayamos a estudiar los poderes en particular. ¿Dónde esos poderes son permeables a la consulta de los afectados por las políticas públicas que se van a implementar? ¿En qué momento o en qué lugar existen vasos comunicantes directos entre decisión político-pública y pueblo o electorado o conjunto de afectados por esa política pública? ¿Existen en los institutos gubernativos incentivos a esa consulta popular o justamente no existen esos incentivos?